Y bienvenidos nuevamente para los que ya nos acompañaban desde antes de las 2. Son las 2:02 del 2 de julio del 2020 y damos inicio a nuestro noveno Datacción, webinar del PNUD Infosegura, el webinar con evidencia sobre seguridad ciudadana. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de una de las principales fuentes de evidencia con las que se cuenta hoy en día en los modelos de análisis sobre seguridad ciudadana. Vamos a hablar de los modelos de encuesta de percepción y victimización sobre seguridad ciudadana, discutiendo los interesantes casos de El Salvador con la DIGESTI, con la Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador, y también platicaremos con el caso de Costa Rica, con la Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y también del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Dejo a Marcela Smoot, coordinadora regional del PNUD Infosegura, para dar la introducción a esta Datacción. Tu micrófono, Marcela, para que te podamos escuchar. Perdón. Muy buenas tardes a todas y todos por acompañarnos en esta novena Datacción durante 9 jueves consecutivos. Hemos estado intercambiando conjuntamente con ustedes diferentes herramientas, desafíos y oportunidades para fortalecer o contribuir a fortalecer capacidades de gestión de información como insumo para políticas públicas, y para nosotros realmente es de gran utilidad poder estar en estas discusiones con ustedes, así que darles a todas y a todos la más cordial bienvenida. Agradecer de manera especial a nuestros colegas de Costa Rica y El Salvador que nos acompañan el día de hoy, el señor Oscar Delgado de la Comisión Nacional de Estadísticas Interinstitucionales de Seguridad Ciudadana, a Jessica Cárdenas del INEC de Costa Rica y a nuestro colega Randall Barnes. También quiero agradecer de manera especial a nuestros colegas de la DIGESTI El Salvador, al señor director Juan Carlos Salman, y a José Luis Paz, hoy les estoy agregando nombres, jefe del departamento de encuestas también de las DIGESTI, y a todos los que nos acompañan. Como ustedes saben, el proyecto regional Infosegura es una iniciativa de PNUD, de PNUD regional. Trabajamos en coordinación con las oficinas de nuestra organización en los países de Centroamérica y República Dominicana, y conjuntamente muy de cerca con las distintas instancias nacionales que trabajan en fortalecer las políticas de seguridad ciudadana, implementar políticas de seguridad ciudadana sobre la base de evidencia, y trabajamos en asocio con USAID, a quienes agradecemos nuevamente toda la confianza y el apoyo para la implementación del proyecto. En esta serie de Datacción de webinars que hemos tenido, hemos ido trabajando y presentando y analizando conjuntamente, abriendo este espacio para una revisión, análisis sobre la situación de la seguridad ciudadana en los países de la región, un análisis sobre la evolución en el primer trimestre. Tuvimos las primeras, hemos tenido oportunidad de hacer un análisis sobre temas fundamentalmente de los análisis a partir de los datos administrativos que han ido recogiendo las instituciones. Hemos trabajado o analizado también el tema
del apoyo de la academia, con la participación de nuestros colegas de universidades y centros de pensamiento articulados en torno a la red Conoce. Y el día de hoy, igual que el próximo jueves, esperamos focalizar nuestro análisis en el tema de las encuestas y de la importancia de trabajar con encuestas de victimización, percepción de seguridad, confianza institucional, entre otros temas, y quizá un poco abrir este panel o esta discusión con una reflexión en torno a la importancia que tienen las encuestas para poder tener una aproximación más amplia al complejo fenómeno de la violencia y de la inseguridad que enfrentan los países. La importancia de contar con encuestas en el sentido que nos permiten capturar información para tener una visión más amplia, más cercana a la dimensión de la problemática, en tanto es una herramienta muy importante para complementar los datos administrativos que generan la policía, institutos de justicia, las distintas instituciones, para poder capturar justamente esta información que a veces se nos queda afuera porque hay un subregistro en las denuncias, no aparecen estas cifras estadísticas, y poder a partir de esta captura de lo que a veces tratar de complementar lo que a veces le decimos cifra oculta o cifra gris, a través de las encuestas, igualmente poder tener una aproximación a los niveles de victimización de la población, entender mejor dónde pasa, qué es lo que pasa. Las encuestas también son de gran utilidad para poder recabar información que tienen que ver con aspectos subjetivos de la violencia, con aspectos de la inseguridad vinculados al temor, donde la población se siente insegura, cómo esto impacta en hábitos de conducta, en el comportamiento de las personas. También de gran utilidad para capturar información sobre confianza institucional o sobre confianza interpersonal, temas más vinculados a la conflictividad que son de gran importancia para poder entender este entramado de problemáticas que contribuyen o que inciden en los niveles de violencia y de inseguridad. Nos permiten también obtener información relacionada con los costos de la violencia, costos económicos, costos en la vida de la gente. Importante también el énfasis en la posibilidad que nos dan las encuestas cuando son implementadas de manera sistemática y en periodos más largos de tiempo, en contar con información que nos ayude a entender las tendencias y los cambios que se van dando tanto en los temas de victimización como en distintas formas de la violencia en periodos de tiempo. Toda información que es de suma utilidad para el diseño de políticas públicas, para el diseño de políticas de prevención, para el monitoreo de políticas, para hacer ajustes cuando son necesarios. Y en ese sentido nos parece crucial el poder contar con encuestas como un complemento para entender mejor la violencia y la inseguridad en sus distintas, múltiples formas y en su dimensión, tratar de tener una aproximación real a su dimensión. Mencionar también que las encuestas han sido y son una herramienta importante para los países de cara a poder monitorear o generar información que contribuya al monitoreo de la agenda de los ODS. En el caso del ODS 16 particularmente, las encuestas de victimización nos permiten monitorear información respecto a la proporción de población que ha sufrido violencia física, psicológica, sexual en los últimos meses, la proporción de la población que se siente segura en caminar en las zonas de residencia, proporción de víctimas de violencia que han denunciado la victimización, proporción de personas que han pagado sobornos a funcionarios públicos.
y en la próxima encuesta, en próximas encuestas se espera poder contribuir también a generar información relacionada con temas de acoso sexual, acoso físico y acoso sexual. En este sentido, el contar con encuestas, como menciono, reitero, es clave para poder complementar la información, no es para sustituir, sino para complementar los análisis junto con datos administrativos, y nos parece que un reto muy importante es justamente poder contar con encuestas estandarizadas, sobre la base homologadas, hechas sobre base de estándares internacionales y aplicadas sistemáticamente en el tiempo a fin de poder tener esos análisis longitudinales y transversales sobre la problemática de la violencia y de la inseguridad. Y una apuesta que hemos tenido a partir del proyecto Infosegura es justamente intentar contribuir a que los institutos nacionales de estadística puedan contar con herramientas, aplicar estas herramientas de cara a poder tenerlas más sistemáticamente. Ojalá que en un tiempo, así como hace muchos años atrás, cuando hablábamos del tema de pobreza y buscábamos tener estas encuestas de hogares sobre propósitos múltiples, ojalá que en un tiempo las encuestas también de percepción de inseguridad y victimización sean una realidad sistemática en los distintos países para poder contar con esta información. Ha habido muchos avances y muy importantes avances en los últimos años. Por ejemplo, a partir del año 2013 se empieza a desarrollar la iniciativa BitLab, que es una iniciativa para encuestas de victimización estandarizadas en América Latina. Hoy en día cada vez más países están implementando esta encuesta de victimización sobre esta base de estándares internacionales, y países de la región están dentro de esto, por ejemplo Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Jamaica, Panamá, México, Guatemala, Santa Lucía, El Salvador, Costa Rica, ya están implementando o empiezan a implementar estas encuestas, y realmente hay menos países de América Latina que aún no han empezado, pero que seguramente se reconozca esta importancia. Ahora quizá mencionar que, bueno, siempre el tema de los recursos entra en juego, y acá la posibilidad a partir del proyecto Infosegura hemos tenido oportunidad de apoyar a los países en el desarrollo de herramientas, las herramientas de las encuestas, y acompañar también los análisis de información, y hemos apoyado diferentes modelos, a veces dependiendo también de los recursos disponibles. Por ejemplo, en el caso de El Salvador se ha apoyado el desarrollo de encuestas de victimización, la encuesta de cultura de paz, que recoge información sobre victimización, percepción, confianza institucional, y que ya la vienen aplicando de manera consecutiva. En el caso de, también se ha apoyado el desarrollo de herramientas en Guatemala. En el caso de Costa Rica y Dominicana hemos tenido oportunidad de apoyar módulos de victimización que se aplican en el marco de encuestas de hogares de propósitos múltiples, que es otra forma también de, si bien a veces no hay la posibilidad o no hay recursos necesarios, muchas veces para poder implementar la encuesta completa y poder tener por lo menos una aproximación o algunos datos sobre este tema. En el caso de El Salvador también se ha avanzado en la aplicación de encuestas de violencia contra las mujeres, que vamos a tener oportunidad de profundizar la próxima semana. Pero para nosotros nada mejor que poder abrir este espacio para poder hablar un poquito de los avances que han tenido los países, de los desafíos que implican. Obviamente tampoco las encuestas agotan todo y no ofrecen muchas veces información para algunos temas, como por ejemplo homicidios o algunos delitos. Necesitamos capturarlo con otras herramientas, pero sumamente importante avanzar
en el desarrollo de información, en la captura de información a través de múltiples fuentes, con el fin de poder tener una aproximación lo más amplia y que tenga la mayor información para entender la verdadera dimensión y complejidad de la problemática de la violencia e inseguridad en la región. Entonces, para nosotros un placer poder hoy estar compartiendo y que los colegas de las instituciones que han participado en estos trabajos puedan presentar los avances y abrir este espacio para intercambio con los distintos países. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Marcela. Procedemos con la agenda de ahora, compartiendo a continuación la experiencia de El Salvador y luego la de Costa Rica. Por El Salvador escucharemos a Juan Carlos Salman, director de la Dirección General de Estadísticas y Censos, y él nos hablará sobre la encuesta de cultura de paz de parte de la DIGESTI, y también lo acompaña Luis Paz, jefe del Departamento de Encuestas. Adelante, Juan. Muchas gracias, buenas tardes. Me da mucho gusto participar con ustedes en este esfuerzo y compartir nuestros aportes sobre los modelos de encuestas de victimización y percepción de seguridad ciudadana. En primer lugar, quiero agradecer a la Oficina de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe y el proyecto regional Infosegura, y a los participantes hoy aquí presentes de los diferentes países de la región. Sin duda, estamos de acuerdo que la gestión de información basada en evidencia es vital para fortalecer la formulación y el seguimiento de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, y por eso es que estamos hoy acá. Trabajar por mejorar la calidad de la información en seguridad ciudadana en la región es responsabilidad de todos, a fin de que generemos los insumos necesarios en favor de seguridad ciudadana y la convivencia de nuestros países. Empecemos. Correcto. Estadísticas oficiales. Las estadísticas oficiales son las producidas por el Sistema Estadístico Nacional, ¿verdad? Esas se denominan estadísticas oficiales, y la DIGESTI ejerce la rectoría del CEN. En nuestro país contamos con la encuesta de victimización y percepción de inseguridad, también llamada cultura de paz. En países como Guatemala, Honduras y El Salvador es importante contar con instrumentos como la encuesta, porque a pesar de que se tienen registros administrativos, esto complementa la información para la toma de decisiones. Al pasar estas encuestas en otros países nos da la capacidad de poder comparar qué es lo que está pasando en esos países con situaciones similares a las nuestras, y poder así fomentar la cooperación horizontal entre ellos a fin de implementar políticas efectivas. El sistema de monitoreo consta de 80 indicadores, de los cuales 13 son de tipos perceptivos y se obtienen en la encuesta. En ella se aborda temas sobre la percepción de seguridad de las personas y su valoración sobre el desempeño de las autoridades públicas encargadas de la seguridad ciudadana, aspectos sobre la victimización en delitos durante los últimos 12 meses, el uso de espacios públicos cercanos en sus colonias y comunidades, entre otros aspectos. Para conocer todos esos temas técnicos de la encuesta nos ofrecerá detalles más adelante el compañero Luis Paz Blanco de la Dirección General de Estadísticas y Censos, para que les brinde más detalles. Realmente es un placer estar acompañándolos acá, y para finalizar quiero destacar y agradecer que el desarrollo de las encuestas y su publicación ha sido posible gracias a la cooperación de la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Internacional, USAID, a través del proyecto Infosegura, ejecutado por PNUD. Asimismo, quiero agradecer a todos esos técnicos de DIGESTI, al licenciado Paz Blanco por su enorme esfuerzo, a los cartógrafos, a los encuestadores, al personal de enlace territorial, a los metodólogos, a los motoristas y a todos ellos que han puesto un enorme esfuerzo para la realización de esta enorme encuesta. Y por su entrega, muchísimas gracias, y gracias a todos por estar aquí presentes. Dejaría entonces al licenciado Paz Blanco para que continúe. Sigamos. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a tratar de hacer una síntesis de algunos aspectos de la encuesta de victimización y percepción de inseguridad, conocida en El Salvador como encuesta Cultura de Paz, que se han llevado a cabo en los años 2017, 2018 y 2019. En realidad, esta encuesta
es importante, como ya se mencionó, y permite comparabilidad no solo a través de los países del Triángulo Norte, sino con otros países, porque tiene su base en el marco conceptual de la gran encuesta de victimización para Latinoamérica y el Caribe, conocida como BILAC. Entonces, esto nos permite no solo hacer comparación a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estas encuestas han sido realizadas gracias al apoyo del programa de Infosegura y bajo las 3 encuestas, bajo la administración de los recursos financieros del fondo, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, conocidas en sus siglas como UNFPA, por diferentes razones. Esta encuesta, como vemos, tiene representatividad nacional y también por área de residencias. Vemos que en las mejoras han habido mejoras en la medida que se han ido implementando y hemos ido aprendiendo a realizar estas encuestas, porque en la práctica no es tan fácil, porque siempre hay que ir haciendo en los diseños muestrales un tamaño de sobremuestra, dado que la tasa de no respuesta andan entre un 20 y un 30% en promedio, a nivel nacional. Por supuesto que cambian de unos departamentos a otros departamentos, dependiendo dónde se concentra mayormente el aspecto de inseguridad. También nos permite, han habido mejoras continuas en el sentido de que para la última encuesta realizada para el 2019 se aumentó la muestra y bajaron los errores muestrales, y también logramos usar tecnología en todo el proceso. Esto, por supuesto, para el 2019 implicó duplicar el presupuesto respecto al 2018 y 2019, dado que tuvimos que actualizar cartografía previa. Y una cartografía que también con uso de tecnología logramos georreferenciar y tener mejor información de mejor calidad y con mayor oportunidad. También el periodo de ejecución de las 3 encuestas ha sido homogéneo, el tipo de variables también han sido las mismas, homogéneas, excepto para el 2019 que se incluyeron unas 2 preguntas relacionadas al tema de migratorio. Siguiente. Bien, también cómo realizamos las encuestas de victimización, no solo estas. La DIGESTI cuenta con una unidad le llamamos de relaciones comunitarias, en donde desde ahí, para hacer cualquier tipo de encuestas o si quisiéramos hacer un censo, tenemos que coordinar el trabajo en campo a través de, digamos, con los actores locales a nivel nacional, ¿no? Pueden ser las alcaldías, otro tipo de actor local o representantes de ¿cómo se llama? El Ministerio de Salud, etcétera, ¿no? También, gracias al apoyo del programa de Infosegura, nosotros hemos sido fortalecidos con la caja de herramientas para levantamiento de información en campo en condiciones de inseguridad. Y esto nos ha llevado a fortalecer muchísimo los protocolos que ya teníamos para protocolos de levantamiento de información en contexto de inseguridad que la DIGESTI tiene. A través de la caja de herramientas participamos en las capacitaciones y hemos retomado algunos aspectos de este conocimiento agregado. Y esto nos ha facilitado poder realizar este tipo de encuesta, que en la práctica, como les comentaba antes, no es un tema fácil como otro tipo de encuesta, dado el tipo de preguntas o de variables que se incluyen en estas investigaciones. Solo el hecho de poder ingresar a determinados segmentos o territorios es un tema complicadísimo. Hay que trabajar en horarios de visita
los días de trabajo también tuvimos que modificarlos de miércoles a domingo. Comenzamos con la primera encuesta trabajando de lunes a viernes y eso no era muy productivo, pero en la práctica tuvimos que mover los días de trabajo y los horarios. Y también, como ven, es una encuesta que requiere de mucha atención constantemente y mucha comunicación permanente en el campo, dado que durante estos 3 años que se levantaron esta encuesta, había segmentos de alta peligrosidad. Bien, siguiente. Bueno, en cuanto a los temas, hay una diversidad de temas abordados. Recordemos que además de que sirven para generar indicadores de ODS, principalmente para el 16, hay otras temáticas que se investigan acá y se aprovechan, dado que la población entrevistada realmente se extiende cuando se le visita, no así cuando ponen una denuncia, que se quedan limitados a hablar, a decir ciertas cosas. Prácticamente en esta temática hay que destacar que hay temas, por ejemplo, objetivos. Un tema objetivo que se toca es la victimización y temas subjetivos de percepción de la población, qué piensa la población entrevistada y las valoraciones del trabajo en las instituciones gubernamentales, por ejemplo, son temas, digamos, muy subjetivos. Siguiente. En cuanto a resultados, tenemos que en cuanto a las tasas de victimización por delitos, en los últimos 12 meses, prácticamente los resultados de este indicador fueron comparados, incluso comparados con los resultados que arrojó la UDOP de la UCA, y justamente los resultados son, diríamos, las mismas tendencias similares. Por ejemplo, para el 2018 y 2019, reportaban para el 2018 una tasa de victimización, la UDOP, del 16.5 y el 14.3 para el 2019. En promedio, pues un evento da una ocurrencia de 2.88 veces. Siguiente. Esta es otra de las tantas preguntas que tiene el formulario. ¿Qué tan seguro o segura se siente usted caminando en la noche? ¿Solo o sola en su colonia o ¿cómo se llama? O en su comunidad? Vemos que prácticamente más de la mitad de las personas entrevistadas aún se sienten inseguros caminando solos o solas en la noche en su colonia o su comunidad, ¿no? Es menos el porcentaje de personas que dicen sentirse seguras cuando caminan por la noche en su colonia o comunidad. Siguiente. Dice, ¿usted o alguna otra persona denunció en cuanto al tema de denuncias formalmente el hecho, digamos, las denuncias ante las autoridades? Prácticamente hemos cruzado en las zonas por zona rural y urbano, y prácticamente y la urbana es prácticamente la más elevada, ¿no? Porque hay prácticamente más accesibilidad, ¿sí? Accesibilidad. Es importante complementar también con estos datos los registros administrativos con encuestas especializadas y realizar algunos análisis a nivel territorial, ¿sí? También observamos que las mujeres son
las que más, con mayor frecuencia denuncian, ¿no? 2.2% más respecto a los hombres. Siguiente. En cuanto... Bueno, prácticamente en cuanto a las denuncias, ¿ante qué autoridades denuncia? Es importante fortalecer los canales de denuncias de las demás instituciones. Observamos que el mayor porcentaje de denuncias está enfocado hacia la Policía Nacional Civil. Sin embargo, pues esto nos lleva a la necesidad de fortalecer los otros canales de denuncias de las instituciones gubernamentales, por ejemplo, como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, los juzgados de paz principalmente. Sí. Siguiente. Bien, en relación a esta pregunta que por primera vez se incorporó en la encuesta del 2019, prácticamente la intención de emigrar vemos que es mayor en las personas que han sido victimizadas, ¿no? ¿Sí? La situación de seguridad del país, prácticamente lo que se escucha en las noticias, en las redes sociales, comentarios de las personas acerca de la inseguridad misma, digamos, de sus comunidades, ¿no? La situación de seguridad en sus colonias, en sus comunidades, barrios donde vive, aunque vemos que en términos, ¿cómo se llama? Vemos que hay en términos porcentuales, aparentemente se ve que sí dijeron, a pesar de que ciertas reservas con esta pregunta, porque casi siempre la población en alguna medida puede ocultar cuando se le dice tiene intenciones de emigrar de El Salvador, podría esconder un poquito esa realidad, porque puede decir, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué me preguntan esto? Vemos que el 27.4% expresó que sí, pero si multiplicamos este 27.4% por la cantidad de la población, digamos, entrevistada, vemos que vamos a hablar de más de 1 millón de personas, probablemente. Entonces, es un resultado significativo de la población, ¿cómo se llama?, que realmente estaría en condiciones de emigrar, ¿no? ¿Sí? Y algo también que se me olvidaba en cuanto a la innovación que se ha ido aplicando en cada una de las encuestas, prácticamente el proceso de innovación ha permitido o nos ha permitido que logremos, digamos, coordinar a nivel territorial, poder realizar las encuestas donde la delincuencia y la inseguridad se perciben como problemas más importantes del país. Además, ya observamos que el 51% de la población, que es una tasa significativa, dice sentirse insegura cuando camina de noche por la calle o en su comunidad, ¿sí? Bien, siguiente. Bien, para finalizar, acá tienen los links donde aparecen toda la publicación que aparece ahí del 2018 respecto al 2019, las bases de datos que tienen de las 3 encuestas, también algunas metodologías utilizadas de manera operativa, adaptadas a El Salvador, y los 3 links porque aparece también en la Digestic, en la página del Ministerio de Justicia, en la Dirección de Información y Análisis, y también en la página de Infosegura, donde para mayor conocimiento pueden bajar algunos documentos técnicos.
Bien, hasta acá mi intervención y muchas gracias. Muchas gracias a Juan y a Luis. Gracias por su participación y a la Digestic por compartir la experiencia de sus trabajos con encuestas de victimización y percepción sobre seguridad ciudadana. Ahora vamos a pasar a examinar el caso de Costa Rica y nos acompaña para ahondar en este caso Randall Brenes del PNUD de Costa Rica, también punto focal de Infosegura allí. Nos acompañará también Óscar Delgado de la Comisión Técnica Interinstitucional de Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana y Jessica Cárdenas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC, quienes nos hablarán sobre el módulo de victimización de la Encuesta Nacional de Hogares en Costa Rica. Sin más, doy la bienvenida a Randall. Adelante. Hola, ¿qué tal, colegas? Muy buenas tardes. Muy agradecido, como siempre, de que nos inviten y de que nos participen en estas actividades que me parecen de un gran valor para enriquecer el conocimiento y una oportunidad única de intercambio de información y de experiencias que me parece fabulosa para enriquecer nuestro trabajo. En esta oportunidad queremos contarles qué estamos haciendo con respecto a la actividad prevista en el plan de trabajo de este año, que tenía que ver en su propuesta original con el desarrollo de una encuesta de victimización a nivel distrital. Como saben, el año pasado publicamos los resultados del módulo de victimización aplicado en la ENAO de 2018 y nos dio un panorama nacional importante para profundizar en el análisis de la violencia. Sin embargo, como mencionaré ahora con más detalle, se requiere también de instrumentos que nos permitan desagregarlo a otro nivel. Antes, en la primera diapositiva de mi presentación, quiero mostrarles o recalcar algo que ya Marcela mencionó al principio, y no me quiero detener mucho en esto, pero trabajamos en esta materia porque es muy importante profundizar en el estudio de la victimización. Hay una cierta tendencia en tomadores de decisiones y ejecutores de política pública de hacer un análisis a veces unidimensional del fenómeno de la violencia, basado especialmente en datos de registro administrativo que no necesariamente enriquecen ni orientan de mejor manera la toma de decisiones. Esto, como muy bien señaló Marcela al principio, no es una cuestión de alternativas, sino una cuestión de sumar aprendizajes y de sumar perspectivas de análisis que es necesario realizar si queremos diseñar e implementar seriamente políticas públicas. Por eso reconozcamos la multidimensionalidad del análisis de la violencia, reconozcamos las limitaciones que tiene la información de registros administrativos, que solo nos da una de las dimensiones de la violencia, e incorporemos al análisis elementos complementarios como son la victimización, la percepción y también el tema de la asegurabilidad que es relevante. En la siguiente diapositiva les muestro algunos antecedentes de este trabajo que hemos venido realizando desde hace muchos años en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Hay una primera generación de informes que yo me atrevo a ponerla así para contar la experiencia del PNUD, pero en realidad es una seguidilla de experiencias muy relevantes. Costa Rica empieza a hacer un análisis de la victimización en 1989, después lo aplica en 1992, 1994 y 1997. A partir de 2008, el PNUD se comienza a colaborar con el diseño e implementación de las encuestas de victimización, de los módulos de victimización, y este ejercicio se repite en 2010, en 2014 y 2018. En 2014 y 2018, gracias al apoyo de Infosegura, del proyecto regional, donde Infosegura se ha concentrado especialmente hasta el momento en fortalecer las capacidades de análisis de los resultados. Y ha sido del mayor valor para presentar los informes. Sin embargo, hay dos elementos que parece que nos faltan. Primero, la oportunidad de que Infosegura pueda contribuir en el desarrollo de un instrumento de mayor calidad que permita, a su vez,
mejor información proveniente del ejercicio de la encuesta. Ese es un elemento. El otro elemento, que fue la propuesta original, era llevar esta experiencia a nivel distrital. Nosotros vivimos especialmente considerando la naturaleza de la ENAO, que es la Encuesta Nacional de Hogares, donde se inserta el módulo de victimización, presenta limitaciones para desagregar el dato a nivel territorial. Entonces, vivimos de ciertos promedios nacionales de victimización. En realidad podemos desagregarlo a nivel de regiones de desarrollo, pero no podemos bajarlo a ciertos niveles, y entonces no nos permite esta situación reconocer las limitaciones que implica el análisis del dato a nivel local, que es necesario reconocer. No es lo mismo la violencia en todos los lugares, en todas las horas, para todas las personas, y en esa parte reconocer las diferencias territoriales en el fenómeno de la violencia es fundamental. Entonces, en este ejercicio que nos permite Infosegura implementar, con una sola actividad hemos logrado encontrar dos resultados relevantes. El primero es el previsto del estudio distrital que ya mencioné, que nos permite reconocer esas diversas manifestaciones e intensidades de la violencia en los territorios. Que esto se condice, y es muy importante, con la implementación de la Agenda 2030, que nos llama a localizar los ODS. Y no se puede localizar si no hay información desagregada a nivel local. Entonces eso es fundamental. Y por el otro lado, con un apoyo muy importante y una idea visionaria desde la Comesco, se plantea que aprovechemos este ejercicio de aplicar una encuesta a nivel distrital para tomar el instrumento del módulo de victimización que se aplica a nivel nacional y mejorarlo, y que esta sea la base de ese ejercicio distrital. Entonces, en un mismo ejercicio vamos a aplicar a nivel distrital un módulo que a la vez va a servir ya mejorado, perfeccionado y además validado a nivel distrital, como el modelo del módulo nacional que a partir del año entrante podrá aplicar el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Tenemos entonces dos elementos fundamentales, y esta contribución del programa va a ser claramente relevante. Para explicar este proceso y cómo se ha gestado, y para explicar con más detalle el contenido y la propuesta de construcción de ese módulo, los voy a dejar con Óscar Delgado, del Observatorio de la Violencia del Ministerio de Justicia y Paz, que además coordina la Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y posteriormente con Jessica Cárdenas, del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Muchas gracias. Gracias, Randall. Un gran saludo a todas y todos. A ver, primero quisiera hablar de algunos antecedentes muy rápidamente. Teníamos dentro de la Comesco algunos hitos que podríamos visualizar en este trayecto de la construcción del nuevo módulo de victimización. Uno, desde hace ya casi 3 años venimos discutiendo dentro de la Comesco sobre la necesidad de reforzar el módulo de victimización de la encuesta ENAO, porque básicamente el módulo de victimización nos daba muy pocos elementos para poder hacer un análisis muchísimo más profundo de las realidades de la violencia y la percepción de la violencia en los territorios costarricenses. Como les digo, eso fue desde hace 3 años que venimos desde la Secretaría Técnica de la Comesco junto con el INEC hablando de la necesidad de fortalecer este módulo de victimización. Aunado a eso, se nos solicita, como ya decía Randall, muy bien, el apoyo para el análisis y la difusión del módulo de victimización que se hizo en el 2018 y, como ya dijo Randall, se publicó el año pasado, y nos da una nueva luz de por dónde debería estar el nuevo módulo de victimización. Y luego una discusión muy importante que se dio en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que se da en el marco de una reunión con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el INEC y la Comesco, en donde el Mideplan nos expresa su necesidad de fortalecer algunos indicadores sobre el objetivo 16 que nos estaban cumpliendo. Ante ese panorama, siguiente por favor,
Ante ese panorama, nosotros iniciamos una discusión y que tenía tres escenarios. Una, la capacidad de construir y aplicar una encuesta de victimización y su periodicidad. Era importante tener muy claro que una encuesta de victimización en este momento es muy poco oportuna por una cuestión básicamente de costos y porque además nos llevaría unos 3 o 4 años poderla incorporar dentro de la apretada agenda del INEC. Y una vez aplicada no estaríamos claros de cuál podría ser su periodicidad. Luego una solicitud del viceministro de Paz para hacer una encuesta de victimización en 15 distritos prioritarios. Y teníamos la alternativa de fortalecer el módulo de victimización. Ante estas tres elementos, tres ventanas de posibilidad, lo que decidimos fue un poco lo que contaba Randall, ¿no? De más bien tomar y hacer un grupo de trabajo que estuvo constituido por la Secretaría Técnica de la Comesco y las funcionarias del INEC y construir un nuevo módulo de victimización que tuvo un gran apoyo técnico del Centro de Excelencia y hacer una prueba piloto de este módulo de victimización, llevándolo a esos 15 distritos prioritarios, de tal manera que satisfacíamos las necesidades del Viceministerio de Paz en términos de tener datos robustos sobre estos 15 distritos prioritarios y además nos servía para hacer los ajustes suficientes para incorporar este nuevo módulo de victimización a la ENAO 2021 y de ahí cada 4 años a futuro. Eso nos daba una ventana muchísimo más realista de lo que podríamos hacer como país y como instancia técnica para fortalecer y robustecer la calidad de los datos y la toma de decisiones a nivel político. Eso, a partir de eso, desde febrero de este año, hemos estado trabajando intensamente el grupo de trabajo que ya les comentaba para construir un nuevo módulo de victimización que ya está terminado en toda su fase de borrador, ya está listo para hacer los grupos focales para que se le hagan todas las observaciones y poderlo llevar a la prueba piloto de los 15 distritos prioritarios. Es importante también contar que estratégicamente esta iniciativa, además de contar con todo el apoyo de Infosegura, cuenta además con el apoyo de las instancias correspondientes como Mideplan, el INEC y el Viceministerio de Paz, que son los que han ido impulsando. Además, de que cuenta con un amplio apoyo de la Comisión Técnica Interinstitucional. Eso yo quedaría por aquí. Cualquier cosa estaría anuente a contestar cualquier pregunta o recibir cualquier comentario y los dejaría con Jessica para que nos hable de lo fuerte de esta presentación. Gracias, Oscar. Buenas tardes a todos y a todas. Ya mi compañero les ha explicado un poco cómo ha venido siendo el trabajo de los últimos meses para poderles hoy presentar la propuesta que tenemos del módulo de victimización, así como el apoyo que está brindando el INEC en todo este proyecto respecto al módulo. Entonces, comentarles un poco que el módulo de victimización y esta propuesta que estamos haciendo cuenta con el apoyo de la institución amparado ante la ley que estamos trabajando desde el año pasado, la 96-94, la cual faculta al INEC como técnico rector de las estadísticas nacionales, coordinado por el CEM. Asimismo, la institución resalta la importancia de elaborar proyectos como el módulo de victimización, ya que lo ha venido haciendo años anteriores, como lo mencionaba Randall, y cada 4 años hemos venido haciendo en la ENAO el módulo de victimización. Ahora, en esta nueva estrategia que hemos venido trabajando, pues bueno, se busca que los datos estadísticos vayan alineados a la Agenda 2030 para la toma de decisiones que va tomando el país. Es importante también mencionarles que el INEC, con la experiencia que tiene y la experiencia que ha manejado a través de más de 30 años, pues bueno, contamos con ese apoyo en cuanto a la elaboración y diseño de las metodologías, de los cuestionarios, de todo el menaje de lo que es la recolección de los datos desde los sistemas informáticos y el personal y demás.
Comentarles también respecto a la encuesta nacional de hogares, que sí la hemos venido implementando con el módulo de victimización y también toca otros módulos. Siguiente, por favor. También toca otros módulos, ya que es una encuesta multipropósito, donde se investigan diversos temas sociales fundamentales para el diseño y seguimiento de las políticas públicas. Entre sus principales temas e indicadores que mide la encuesta nacional de hogares, pues tenemos el nivel y característica de ingresos de la población, así como la condición de pobreza por dos métodos, lo que conocemos como LP y el IPM, el índice multidimensional. Para darles un ejemplo, la ENAO cada año incorpora en sus cuestionarios ciertos módulos. El año pasado incorporamos lo que es el módulo TIC, con la institución SUTEL, y el módulo de servicio de cuidado con DESAF aquí en Costa Rica. Para este año estamos manejando de nuevo el módulo de servicio de cuidado, pero además de ello estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Salud, ya que hemos incorporado un nuevo módulo para buscar también lo que es la continuidad de los indicadores de los ODS, en este caso el de salud. Siguiente. Ahora bien, respecto a la propuesta del módulo, que tenemos al día de hoy, les queremos comentar con una pequeña estructura de lo que lo compone y cómo lo hemos ido manejando. Entre características importantes que les puedo mencionar hoy es que también el módulo es una propuesta para el país que busca rescatar las temáticas principales de la iniciativa BILAC, de hecho que varios compañeros anteriormente lo han mencionado. Pues bueno, Costa Rica también llega a hacer ese esfuerzo de ampararnos con el BILAC y poder tener todos la misma línea y tratar de estar homólogos a lo que vamos trabajando, de el apoyo que nos ha dado el Centro de Excelencia y demás, con el fin de que se puedan medir los avances de 4 indicadores de los ODS de la Agenda 2030. En este caso, se busca el propósito de alcanzarlos, el 11.7.2, el 16.1.4, el 16.3.1, el 16.5.1, con la estructura que les voy a mencionar. El módulo de victimización se divide en 2 secciones. La primera sección vamos a tener lo que es la percepción de seguridad y desempeño de las autoridades, donde se indaga como objetivo la sensación de seguridad de los lugares físicos, la sensación de seguridad caminando sola o solo en la noche por su barrio, cambio de hábitos y medidas de protección a raíz de la seguridad que vive el país, así como considerando lo que es el conocimiento de las autoridades, confianza y efectividad. En la sección B vamos a trabajar lo que es la victimización en los últimos 12 meses, donde se indaga si la persona ha sido víctima de los delitos que tenemos enlistados, que entre ellos está el intento de robo, robo con violencia, robo de autos, soborno, agresiones y lesiones, acoso sexual, acoso físico y entre otros. Además de los delitos indagados en los que obtenemos una respuesta positiva por parte del informante, pues les vamos a consultar el número de veces que fue víctima de estos delitos en el periodo establecido anteriormente, si el delito ocurrió con agresión o sin agresión, y por último se les va a indagar si hizo la denuncia con la autoridad competente. Ok, también es importante mencionarles que estamos trabajando en lo que es la selección de la muestra para la piloto. Para ello contamos con todo el apoyo de la unidad de muestreo del INEC y con la comisión que Oscar les ha estado mencionando. Pues bueno, hemos estado haciendo este vínculo con los compañeros de la unidad de muestreo para tener la selección de los 15 distritos y cuidando todos los aspectos de muestreo. Además, hay un cambio metodológico muy importante que se venía haciendo según los módulos anteriores de la NAO. ¿Qué me refiero con esto? Que en los módulos que teníamos, el módulo que se utiliza o se utilizó la última vez, que fue en el 2018 en la encuesta nacional de hogares, se indagaba a nivel hogar. Y la propuesta con este nuevo módulo para incluirlo en la NAO en el 2022 es que se indaga y se seleccione a un miembro del hogar para realizarle el módulo.
Ya que vamos alineados con la metodología y todo el seguimiento que nos da BILAC, pues bueno, nos recomiendan que no lo hagamos por hogar, sino que pues efectivamente lo hagamos por lo menos a un miembro del hogar, porque si no se nos hace muy grande la encuesta. Entonces, respecto a la selección de esa persona informante para el módulo, estamos también todavía en una etapa de trabajo ya para poderlo implementar en lo que es la ENAO. Nos falta ciertos criterios que tomar para cuidar el análisis y el método estadístico, ya que según pues el respecto de la selección que nos da BILAC y la asesoría que nos da, pues la idea es que debería hacerse con el método de la fecha próxima de cumpleaños, pero implementar esto dentro de la NAO, pues es difícil ya que la NAO trabaja es con informante ideal y no con autoinformante. Entonces son aspectos que todavía estamos viendo específicamente con la implementación en la NAO. Para la piloto que les han venido comentando los compañeros, pues bueno, ya tenemos básicamente estructurado bien cómo sería la selección de la persona informante. Comentarles también respecto a la encuesta como tal de la NAO que el tamaño de la muestra es de 13.440 viviendas en todo el país. Es una muestra, digamos, a nivel nacional y que la unidad de análisis sería para personas de 15 años y más residentes habituales. Normalmente el periodo de referencia en que se realiza la NAO siempre es en julio de cada año y el periodo de referencia, los últimos 12 meses que utilizaríamos para el módulo de victimización, pues sería de julio del 2021 al julio del 2022 y se adaptaría al periodo de referencia en el momento que estemos realizando la piloto. Bueno, de mi parte sería esto, igual quedo atenta a alguna consulta respecto al tema de lo que acabo de exponer. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Gracias también a Oscar, a Randall, por su presentación. Ahora vamos a dar por abierta la sección de preguntas y comentarios y los invitamos a levantar la mano en la herramienta de levantar la mano que tiene Zoom para pedir la palabra o escribir su pregunta o su voluntad de hacer una pregunta en el chat o ya sea en la herramienta de preguntas y respuestas. Estamos atentos ahora de ver sus preguntas o sus comentarios también. Bueno, perfecto. A ver, por acá. Diego Rodríguez tiene una pregunta que si quieres hacerla al micrófono te habilitamos, Diego. Ahora, por favor. ¿Podemos habilitar a Diego? También hay una pregunta de Edgardo Amaya, que nos acompaña. Diego, tienes el micrófono abierto si quieres hacer tu pregunta ahora. Bueno, si no, le vamos a dar la palabra a Edgardo Amaya, que había levantado la mano para hacer una pregunta.
Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, sí, Edgardo, te escuchamos. Ok, muchas gracias. Bueno, desde el lado oficial, estas encuestas son muy valiosas, por eso felicitamos a las instituciones que han liderado estos esfuerzos en cada uno de los países. Ahora, es importante tener en perspectiva la sostenibilidad de las mismas. No es barato hacerlas. Y este es un tema relevante para las planificaciones a futuro, ¿verdad? En algunos países, no sé, digamos, debido a estas limitantes financieras o presupuestarias, algunos esfuerzos se ejecutan de manera bimestral o trimestral, eh, o de entrada y salida de gobierno, digamos, como para tener una evaluación y una línea de base para el nuevo gobierno. Entonces, en El Salvador aún no hemos tenido una discusión a fondo sobre este aspecto. Hemos venido realizando encuestas de manera consecutiva, pero también hay que ser previsores en el sentido de que la posibilidad de hacer sostenible este esfuerzo también tiene algunas condicionantes presupuestarias. Ahora que estamos en la situación de la pandemia, pues esto agrega algunas tensiones en los presupuestos institucionales y esto es algo que habrá que tener en cuenta. Pero quisiera saber si Digestic ha tenido una previsión interna y también en Costa Rica, con qué frecuencia tienen previsto realizar estos ejercicios, y es interesante saber, bueno, los recursos que destinan y de dónde provienen. Sí, hola. Hola, sí, Sí. diga. Sí. Respondiendo a la pregunta de Edgardo, en realidad los recursos con que la Digestic pudo llevar a cabo estas 3 encuestas provienen de la AID, que son o Naciones Unidas asignadas al programa de Infosegura. No son fondos propios de la Digestic. Entonces, esto en alguna medida a la Digestic limita la continuidad de este tipo de encuestas, porque no tiene la Digestic recursos para, digamos, presupuestados para poder dar continuidad a este tipo de encuestas. Aprovecho con la otra pregunta que leí, donde no sé si lo puedo responder en este mismo momento, sobre la pregunta que decía las razones por qué no denuncian. En la encuesta que la Digestic ha realizado, en las 3 encuestas, sí se preguntan, digamos, ¿por qué no denunció ante las autoridades competentes? Y hay una diversidad de razones. Por ejemplo, en la publicación que pueden bajar del link de las 3 instituciones que mencioné al final, de la DIA, Infosegura y Digestic, hay una publicación que se llama Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad, Encuesta Cultura de Paz. En la página 66 va a encontrar diversas razones, como por ejemplo falta de pruebas, no tenía seguro, no era adecuado para la policía, la autoridad, tenía miedo de denunciar, el costo de los procedimientos, etcétera, otros. O sea que prácticamente sí preguntamos las razones por qué no denuncia la población. Gracias. Luis, tenemos también otras intervenciones solicitadas de Eduardo Díaz. Luego daríamos la palabra a Carlos Díaz. Luego a Senia Ortiz para tener 3 participaciones al hilo. Sí. Gracias. Gracias, Elmer. Buenas tardes. Eduardo Díaz de Punto Focal de Infosegura en Guatemala le saluda. Bueno, solamente quisiera hacer un comentario a nivel general
sobre las encuestas y principalmente de la experiencia que tuvimos en Guatemala. La encuesta que se realizó en Guatemala pues también contó con el apoyo del Centro de Excelencia de México y también se enmarcó dentro de lo que es la metodología Big Lag Laxi, que pues recoge los estándares internacionales para encuestas de victimización a nivel regional. Algo importante de destacar en estos ejercicios sería la coordinación interinstitucional, que es súper importante, tanto de las instituciones que llevan adelante la encuesta, en el caso de Guatemala, el Ministerio de Gobernación, como también las que lo acompañan, que también fue en este caso en Guatemala, el Instituto Nacional de Estadística. En Guatemala se creó una mesa de seguimiento desde el inicio de la encuesta, donde estuvo sentada la sociedad civil, Ministerio de Gobernación, Instituto Nacional de Estadística, el PNUD Infosegura Guatemala y también el Centro de Excelencia. Es súper importante para la coordinación no solamente de la preparación de la encuesta, como también durante el levantamiento y luego del levantamiento de la encuesta. También, pues solo mencionarles que la incorporación en Guatemala se hizo una pequeña modificación dentro del instrumento de la encuesta, que fue incorporar el tema de la justicia por mano propia, y eso es uno de los ejemplos de cómo este instrumento se puede ir adaptando a los contextos nacionales de cada uno de los países de la región y de lo que la necesidad que tenga dentro del contexto del cuestionario principal. Y bueno, manifestar que es súper importante el hecho de que estas encuestas de victimización regularmente son bastante robustas. En Guatemala fue la encuesta más grande que se realizó en el Instituto Nacional de Estadística a la fecha, con 17,000 hogares encuestados. Y pues que es importante también trabajar en la institucionalización del ejercicio a nivel nacional para que se puedan ir repitiendo año con año y poder tener un marco de comparación. Gracias. Gracias, Eduardo. Antes de pasar a la palabra a Carlos Díaz, quiero pasarle la palabra a Oscar Delgado de Costa Rica, que también quería aportar a la respuesta que dio Luis anteriormente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Elmer. Sí, con respecto a la periodicidad y al costo, nosotros hemos estado discutiendo mucho el costo. Digamos, eso es como una discusión de abogados, perdón si hay algún abogado, ¿verdad? Donde si hay dos abogados hay tres opiniones. Pero sí es un poco el asunto, ¿verdad? De que nosotros tenemos un estimado que es entre 700,000 y $1 millón. Lo que costaría hacer todo el proceso de la encuesta de victimización. Y eso nos llevaría alrededor de 3 años, porque además el INEC, usaríamos la plataforma del INEC, y el INEC tiene una estructura ya muy, muy consolidada y cuesta mucho hacer un hueco ahí para meter alguna otra encuesta. Eso también fue una de las cosas que pesó mucho para decidirnos o decantarnos sobre el proceso de fortalecimiento del módulo de victimización, que estaría inserto, una vez que se hagan todos los ajustes del piloto, estaría inserto dentro de la encuesta de la ENAO del INEC y correría entonces a cargo de los presupuestos internos, ¿verdad? Y podríamos garantizar la periodicidad de cada 4 años, ¿verdad? Este es básicamente uno de las grandes discusiones que, como le digo, tenemos 3 años de estar dando en torno a los costos y las oportunidades que nos da cada uno de los métodos a implementar sobre este asunto de la recolección de fuentes primarias de victimización y percepción, ¿verdad? Eso más o menos sería mi intervención. Cualquier otra duda, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Oscar. Retomando otra ronda de preguntas, hoy sí daría la palabra a Carlos Díaz. Seguiríamos con Senia Ortiz y Julieta Castellanos, que también ha levantado la mano. Entonces, en ese orden, les pido estar atentos para hacer las preguntas seguidas. Gracias. Adelante, Carlos. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Básicamente la segunda pregunta, que era para los compañeros de Costa Rica, pues ya fue contestada por el señor Delgado. Era específicamente en cuanto a si tenían un estimado del costo de la implementación del módulo de victimización
la encuesta de hogares, ¿verdad? Y mi otra pregunta va para los compañeros de El Salvador, del equipo El Salvador. Son básicamente preguntas técnicas. En cuanto a la representatividad de la información a nivel nacional y si no tuvieron problemas al expandir la muestra. Estoy viendo cómo fueron ajustando la muestra del 2017 al 2019. Muchas gracias. Bien. Sobre la representatividad de la muestra de la encuesta de victimización realizada en El Salvador, en cada diseño muestral se agrega una sobremuestra. Se partió de las pruebas pilotos que hicieron desde la primera encuesta del 2017, donde se observó en campo que se estimaba que la tasa de no respuesta podría andar entre un 20 y un 30%. Entonces, al diseño teórico, inmediatamente se le agrega un 30% adicional para poder tener el tamaño ideal de la muestra y no tener problemas a la hora de expandir. Por supuesto que el muestrista, al final, recordemos que se tomaron de base los segmentos cartográficos censales del último censo de población y luego las proyecciones de población para cada año, para el 2017, 2018 y 2019, y el muestrista hace algún ajuste, dado que en la práctica, recordemos que cuando uno llega al campo encuentra más mujeres que hombres y entonces se genera un sesgo en el sentido de que pareciera que por el hecho de que responden más mujeres, hay un porcentaje significativo de mujeres, lo cual no es tanto. Entonces, hay un calibrado ahí digamos, por género, ¿no? Y eso lo realiza el muestrista, ¿sí? Gracias, Luis. Pasamos a las otras preguntas. Les pido a los panelistas esperar que pasen las 3 preguntas, tomar nota para después hacer una ronda de respuestas para que todos puedan aportar a los diferentes aspectos que nos plantean. Estaba Senia con una pregunta, creo que ya tienes habilitado micrófono, Senia, y después Julieta Castellanos para que se sume a la conversación. Gracias. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es si más allá, digamos, del proceso de consulta, revisión y validación del instrumento, en el caso de la encuesta nacional de violencia contra la mujer, ¿hubo algún proceso de capacitación de las personas que realizaban las encuestas? Por ejemplo, el abordaje de la perspectiva de género y cómo abordar los casos de victimización, en los casos en que la persona que respondía decía que había sido victimizada. Esa es una. Y 2, en este caso de la encuesta nacional de violencia contra la mujer, ¿qué lecciones aprendidas nos podrían compartir los colegas de Digestic? Solamente, gracias. Antes de pasar a la respuesta, quisiera oír la pregunta de Julieta Castellanos para luego sumar las respuestas de los panelistas. Buenas tardes, un saludo a todos, a todas y gracias por la invitación. Quería hacer 2 preguntas. A los colegas de El Salvador, ¿cómo están manejando el acceso a las áreas donde las pandillas, las bandas criminales tienen el control de los territorios? ¿Con qué estrategia están pudiendo ingresar a esas zonas? Si las incluyen en la muestra, obviamente. Y 2, para los que han hecho ya encuestas, varias encuestas, si es que las han hecho, ¿cada cuánto están valorando que es el tiempo más oportuno para poder medir impacto de resultados de políticas públicas en esos territorios? Muchas gracias. Gracias, Julieta.
quisiera, bueno, ya paso la palabra a los panelistas para dar respuestas tanto a la de Xenia como a la de Julieta. Bien, en relación a la pregunta de Xenia, quiero comentarle que la DIGESTIC cuenta con una gerencia de estadísticas de género. Desde hace 3 o 4 años, esta gerencia se encarga de realizar encuestas y recabar información de registros administrativos en el tema de violencia y particularmente violencia contra la mujer. De hecho, hay un equipo especializado en esta temática que creo que es el próximo tema a exponer sobre violencia contra la mujer, una encuesta que ya ha realizado la DIGESTIC, y violencia sexual. Por supuesto, cuando se va a contratar un personal, esta gerencia tiene su protocolo y sus TDR especializados y para capacitar a este personal de que esté apto para poder trabajar en este tipo de encuestas. Entiendo de que incluso hay alguna encuesta donde solo trabajan mujeres. En el caso de la encuesta de victimización y percepción de inseguridad, igualmente como en género y cualquier otra encuesta, se prepara el personal no solo en el tema de protocolos de seguridad, sino que en el contenido de las preguntas, cómo abordar también a los informantes. Entonces, sí hay capacitaciones previas. De hecho, el Fondo de Población de Naciones Unidas, quien es nuestro socio estratégico también, además de las otras instituciones, prácticamente hay protocolos hay que aprobar ciertos exámenes. Últimamente, el que podía trabajar en estos proyectos tenía que aprobar algunos 3 exámenes ante Naciones Unidas, como uno era el acoso sexual, otra prueba ¿cómo es? Violencia contra la mujer, y no recuerdo la otra prueba, pero cada día el Fondo de Población de Naciones Unidas exige, y dado que es Naciones Unidas, el Fondo de Población quien contrata para que una persona pueda laborar en este tipo de proyectos, tiene que haber aprobado estas pruebas, ¿no? Y además, pues la misma DIGESTIC, a través de la gerencia de género, tiene que participar en concientizar a este personal. Sí, luego, con relación a la pregunta de Julieta, para poder entrar a los territorios no es fácil, Julieta, pero por eso mismo, como ya habíamos hecho las pruebas pilotos desde el 2017, observamos que la tasa de no respuesta andaba entre un 20 y un 30%. Habían territorios de alta peligrosidad donde realmente había muchos de alta peligrosidad, pero los que no pudimos rescatar fueron poquitos. A través del protocolo de seguridad y la coordinación de relaciones comunitarias con los actores locales, como con los referentes, le llamamos nosotros referentes de las alcaldías, que van a las comunidades, logramos, ellos van de pasaje en pasaje y de colonia en colonia, logramos ingresar. O sea, no es que la DIGESTIC haga contacto directo con las pandillas, sino que vienen los referentes, que pueden ser alguien de la alcaldía que visita la comunidad e informa que personal de la DIGESTIC debidamente identificado, uniformado, van a ingresar a esos territorios. Para entrar a esos territorios hay condiciones que exigen. Por ejemplo, el tipo de vehículo no debe de ser polarizado, colores de vehículos que no se confundan con la policía, prohibido informar a la policía. Hay horarios de trabajo donde ellos establecen que personal de la DIGESTIC solo podrá laborar de 7 de la mañana a 11 de la mañana, y entonces hay que respetar esas medidas para poder recolectar la información que requerimos. Entonces, prácticamente hay todo un protocolo de seguridad para poder ingresar. Esto no quiere decir que no tuvimos dificultades en la práctica, tuvimos problemas donde llegamos 3 veces al mismo segmento
y posiblemente esa cantidad mínima de segmentos, que en total de la muestra fueron unos 5 segmentos, no fueron muchos, no fueron rescatados. Pero de hecho había representatividad en ese municipio con otros segmentos. También recordemos que a veces se daban operativos de la policía en la madrugada, una noche antes, e inmediatamente nos informaba el referente de la alcaldía que no podríamos ingresar el día siguiente a trabajar. Entonces reprogramábamos las visitas. Esto nos llevó a un trabajo muy dinámico y dado que también cuando en esos territorios de alta peligrosidad tuvimos que usar papel y no uso de teléfonos para levantar la información. ¿Sí? Muchas gracias, Luis. Voy a aprovechar para hacer publicidad para el webinar de nuestro próximo jueves, que va a abordar específicamente el tema de las encuestas de violencia contra las mujeres. Entonces, ahí vamos a tener oportunidad de ampliar algunas de las preguntas que se están haciendo y, por supuesto, están invitados para participar. Y vamos a ver también casos de El Salvador. Tengo en cola preguntas de Daniel Carzana de El Salvador, de Carolina Molina y de Cristina Araya. Si por favor les dan micrófono a estas 3 personas. También les pido que se identifiquen y se representen alguna institución para tener el contexto desde donde preguntan, por favor. Ok. Más que una pregunta, es un aporte al tema de sostenibilidad y de las encuestas de victimización y percepción. Son ya varios años que que los gobiernos también tienen más interés en tener este tipo de información, digamos, no solamente monitorear, digamos, los temas tan importantes como el homicidio, etcétera, pero también tener otro tipo de herramienta que les permite justamente ver el tema de percepción y de victimización. Ese permite también tener datos más precisos, porque sabemos que los registros, la denuncia no es el 100% de los delitos, entonces las encuestas dan un buen complemento, como lo decía el colega de Digestic. En cuanto a la sostenibilidad, entonces hay cada vez más esta necesidad y actualmente estamos apoyando también al gobierno con el diseño del sistema de monitoreo del plan que tiene actualmente de seguridad, y dentro de este plan aparecen algunos indicadores justamente de victimización y de percepción, porque son importantes de cara a todo el trabajo que va a implementar, digamos, o que implementa ya ese gobierno con el tema de seguridad. Entonces, igual que en el caso de Costa Rica, estamos viendo la periodicidad, porque cada año digamos que una encuesta nacional, como lo estamos implementando ahorita, es más o menos $80,000. Entonces, no es un costo excesivo, pero sería tal vez cada 2 años para ver también el tiempo de implementar, que el gobierno logre implementar su política y poder medir algunos resultados. Yo creo que el otro desafío que, bueno, la sostenibilidad esperamos, entonces en este caso se utiliza también este tipo de indicador que con el próximo presupuesto pueden, digamos, pagar, digamos, este tipo de encuesta. El gran desafío creo que como es Costa Rica también, donde ya tiene encuesta más territorial, digamos, más focalizada, y ese ya tiene un costo mayor. Y hemos visto que en El Salvador por lo menos, el tema de focalización también es un tema muy importante, entonces aquí habrá que ver también si crece, porque habría que tener una muestra mucho más grande para tener resultado e información a través de este tipo de encuestas. Gracias, Daniel. Doy la palabra a Carolina Molina y luego a Cristina Araya. Sí, buenas tardes. Yo tengo 2 preguntas. Una es que, dado que pueda resultar difícil realizar el trabajo de campo y realizar encuestas cara a cara debido a todo el tema de la pandemia,
¿cómo se le va a dar continuidad a las encuestas, digamos, en 2020? Y una segunda pregunta, en el caso de El Salvador, si la encuesta tiene representatividad municipal o incluso departamental o solamente se queda a nivel nacional. Gracias. Gracias. Cristina, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por las presentaciones. Mi pregunta es concreta, pero creo que también va a ser muy tal vez abordada en el próximo webinar, que definitivamente no me voy a perder. Quería preguntar qué tipo de preguntas se pueden incluir para medir la afectación diferenciada que tienen los delitos en las mujeres, esto para ambos países. Muchas gracias y buenas tardes. Doy la palabra a Oscar y a Luis para responder, o a Jessica también, para responder la pregunta que hizo Carolina y la que agregó la última compañera, Cristina. Sí. Sí, gracias. Solo dos cosas. Creo que Jessica es la más indicada para contestar ambas. Sin embargo, sí le quiero acotar que en este módulo nuevo que estamos proponiendo nosotros, también hay un asunto de percepción y estamos preguntando hasta por acoso callejero, ¿verdad? Hay, digamos, preguntas que tienen que ver con acoso y con violencia hacia las mujeres y eso va a estar reflejado ahí. Es un aporte muy importante que estamos haciendo ahora. Y con el asunto de Carolina, antes de darle la palabra a Jessica, que creo que es la más indicada, porque ella incluso es la que trabaja en estas cosas, ¿verdad? Y sale el lunes a campo. Nosotros, por lo menos para el piloto del módulo de victimización, estamos esperando las experiencias que van a tener el INE con la encuesta NAO que sale el lunes a campo. Tal vez si Jessica nos puede ampliar sobre esta experiencia, sería fantástico. Gracias. Gracias, Oscar. Sí, bueno, iniciando con la primera pregunta de Carolina, ha sido todo un reto desde que estamos viviendo el tema de pandemia mundialmente y ya con la encuesta nacional de hogares, que de hecho sale a campo ahorita el lunes 6 de julio, hemos tenido que implementar diferentes plan A, plan B, plan C, de conforme se va comportando la pandemia en Costa Rica. Dentro de los estudios tenemos como plan A igualmente salir a hacer la entrevista, como bien lo decías, cara a cara, utilizando todo el protocolo, y en dado caso de que tengamos que tomar alguna otra opción, si los casos aumentan o porque las autoridades del país así lo indican, pues bueno, se estaría realizando por medio de teléfono, y para eso hemos tenido que tener varios cuidados en la muestra, en la metodología, marco conceptual y demás, para que no se nos vaya a ver afectado. Y bueno, el riesgo siempre es bastante alto, pero la ENAO tiene indicadores muy importantes que de hecho el país está esperando que los saquemos en octubre. Pues la pobreza es un tema también que la gente está a la expectativa de qué es lo que ha pasado a raíz de todo lo que nos ha venido pasando con la pandemia en todos los países. Entonces, el INEC de hecho ha hecho comisiones con el tema COVID para ir atendiendo cada caso que se resulta. Nosotros contratamos personal para campo y personal para oficina en la etapa de recolección, y en el caso del personal de la oficina los estamos contratando bajo la modalidad de teletrabajo, y el personal de campo, toda la capacitación ya se hizo virtual. De hecho, el día de mañana termina la capacitación porque el lunes sale a campo. Y se han tenido las medidas de cuántos grupos por carro, cómo va a ser la distribución. Bueno, ha sido todo con cautela, con calma, y viéndolo paso a paso conforme se va presentando esta situación diariamente en nuestro país. Entonces, sí tenemos dentro de la comisión, con respecto a la piloto para el módulo, que la ENAO va a ser nuestra línea base también para ir viendo cómo tendríamos que atender la piloto con respecto a la pandemia que vivimos. Respecto a la pregunta que nos hacía la compañera. Sí.
Ya la contesté, sí. Cristina. La de Honduras. Sí. Bueno, le iba a contestar a Cristina que muchas gracias por la pregunta también. La representatividad. Es importante la pregunta que nos realizaba Cristina sobre algunas otras preguntas de delitos en las mujeres. Como les comento, es un módulo. Nuestro objetivo siempre va a ser la encuesta, tener una encuesta a nivel país, pero por ser un módulo hemos tenido que delimitarla para que no se nos haga muy grande y que la encuesta, y que a la hora de implementarla en la encuesta de hogares, pues bueno, se nos haría extremadamente grande y esos aspectos hay que cuidarlos. De hecho, con las preguntas que hemos ya propuesto, el módulo está quedando robustico, tratando de cumplir para evaluar los indicadores de los ODS, y otros temas vamos a tener que medirlos por medio de registros administrativos y también por encuestas específicas a mujeres que también se está planteando a nivel de INEC y el INAMU en Costa Rica. Pero sí, de hecho, sí hay variedad, digamos, del análisis que hicimos de preguntas que van en línea a lo que mencionas, y nos hubiera encantado poderlas incluir, pero nos tocó que hacer una delimitación bastante importante. Gracias. Gracias, Jessica. Randall me estaba pidiendo la pregunta también de Costa Rica para aportar a estas últimas preguntas. Así es que adelante, Randall. Gracias, Elmer. No, nada más muy brevemente, porque creo que ya Jessica lo explicó muy bien. Me parece importante reconocer las limitaciones que tiene la ENAO por las características que tiene para indagar sobre la violencia contra las mujeres, siendo que el abordaje es la unidad que informa es el hogar. Entonces, tendríamos que pensar o en encuestas específicas, como se han realizado en otros momentos, o con una encuesta de victimización que tenga características a la hora de recolectar la información distintas. Mientras sea así, la inclusión de temas de violencia contra la mujer será siempre muy limitado. Muchas gracias. No sé si hay... Bien. Luis. Estoy pendiente con la respuesta a la pregunta de Carolina, ¿no? Molina. Sí, adelante. Si hay representatividad municipal en las encuestas de victimización, no tiene representatividad municipal ni departamental. Es un diseño que responde a representatividad nacional, urbano-rural, pero para poder tener representatividad municipal habría que hacer un nuevo diseño muestral, ¿no? Donde la cantidad de informantes sean mucho mayores. La otra pregunta era sobre la afectación, ¿no? De los delitos en las mujeres. Yo entendería que muy probablemente sobre esta temática en el próximo seminario, pues, la compañera de género explicará muy bien. Y si no se está tomando en alguna encuesta, de hecho ellos están captando en las encuestas de género, digamos, las afectaciones en las mujeres por delitos, ¿no? Entonces, habría que ver si ya existe ese tipo de preguntas en las encuestas que están realizando. Muchas gracias, Luis. Bueno, para ir cerrando, voy a dar la palabra a Juan Pablo Gordillo, que es el coordinador adjunto del proyecto InfoSegura, con un comentario para cerrar esta ronda de preguntas y comentarios. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Elmer, colegas. Bueno, yo quería remarcar un poco el aprendizaje en lectura más regional que hemos tenido desde el PNUD InfoSegura, acompañando a todos los ministerios de seguridad y a los institutos de estadística en los países que se han comprometido con estos 3 tipos de encuestas: los que han tenido una encuesta específica de género, los que han tenido encuestas específicas de victimización y los que han tenido encuestas dentro de sus módulos de hogares, que hemos apoyado tanto en Dominicana como en Costa Rica en su análisis y en la exploración de datos. Un aprendizaje desde la región es que todo depende de cuál sea el uso que se vaya a dar para política pública. Ese primer elemento es esencial porque
si tú tienes una garantía de que en la política pública el tomador de decisión dentro del Ministerio de Seguridad, dentro del Ministerio Público o dentro de los encargados del sistema de justicia, si hay un compromiso de que esa información sea usada y sea aprovechada para corregir el curso de algunos programas, como bien lo decía Daniel, generar mecanismos de monitoreo y seguimiento de los mismos programas, estas encuestas tienen un éxito garantizado. Un segundo elemento también que hemos aprendido es no necesariamente siempre se necesita una encuesta que tenga representatividad en todos los niveles, porque precisamente no se quiere satisfacer información para el tomador de decisión en todos los niveles, sino sacarle el jugo a una mirada un poco más global, en donde se pueda aprovechar la información, donde se pueda pagar una encuesta de estas con mayor recurrencia y que de alguna manera pueda generar mayor sostenibilidad. El estimado de una encuesta a nivel municipal, por ejemplo, para un país de mediano tamaño, supera $1 millón. Y si la haces a nivel, digamos, nacional, está entre los 80 y los 150 mil, dependiendo de su población. Entonces hay una clara diferencia decirle a un país que costee una de 1 millón a que costee una de 80 a 150 mil. Todo depende del detalle que se quiere usar para aprovechar dentro de los procesos de política pública y corregir el curso de los programas que ya están. Y un último aprendizaje que creo que para nosotros ha sido muy importante también a partir de este ejercicio regional que llevamos más de 5 años en él, ha sido que cada país está comprometido en distintos niveles con obtener la mejor información y con las uñas muchos de ellos han venido trabajando en poder levantar información de mucha calidad, en generar procesos de innovación institucional. Y ahí remarcaría la palabra innovación porque creo que cada uno de los institutos de estadística, cada uno de los ministerios de seguridad, de prevención, de gobernación también, que han participado de estos procesos, han hecho un ejercicio por innovar en los procesos que tienen para contratación, de arquitectura institucional, de negociación para con los encuestadores, con un montón de actores que están alrededor de los procesos de encuesta, y donde han abierto las puertas a que puedan haber otros actores contribuyendo en procesos de formación, en procesos de revisita a los territorios, procesos de acompañamiento incluso de organizaciones de la sociedad civil en algunos análisis, como fue en el caso de El Salvador, que posteriormente se hizo un análisis de todas las encuestas de cultura de paz en asocio con CONOCE y con los colegas de Flaxo. Todo este catálogo de aprendizajes nos ha permitido ver que para cada país uno debe tener en claro hacia dónde quiere transitar, qué presupuesto tiene y cómo puede innovar y tener la apertura para poder generar unas encuestas mucho más contundentes y que sean utilizadas para lo que fueron diseñadas, para ejercicios de mejora de la política pública y seguimiento de la política que se tiene. Ese era un poco el comentario y agradecer de nuevo el espacio. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a todos los panelistas, a todos los y todas los que nos han acompañado. Este ha sido, sin duda, nuestro webinar más largo y llevamos ya 1 hora 40 minutos. Han habido muchas preguntas, muchas intervenciones. Vemos que este es un tema que ha despertado muchas inquietudes y que esperamos seguir discutiendo con experiencias de otros países, con otro tipo de encuestas, y seguir enriqueciendo el tema, porque evidentemente es un tema que resulta apasionante tanto para los especialistas y sobre todo para la opinión pública, que quiere saber de dónde proviene y cómo se utiliza esa información. Para cerrar, dejo a Marcela con una despedida para esta tarde. Marcela, adelante. Sí, muy interesante toda la discusión, agradecerles muchísimo los aportes. Creo que verdaderamente las encuestas son una herramienta sumamente útil para complementar información de cara a la política pública. Creo que en la medida que los países van avanzando en el desarrollo de la encuesta y fundamentalmente en el uso de la información, en generar los análisis y los informes y que lleguen particularmente a los tomadores de decisión para diseñar políticas públicas a partir de la información que se va recabando, para monitorear las políticas públicas, para alimentar sistemas de monitoreos nacionales como los espacios nacionales de monitoreo de la agenda de los ODS. También va a ser mucho más fácil conseguir la asignación de recursos para la aplicación que son diferentes de acuerdo
Juan Pablo, al tipo de herramienta, al tipo de representatividad, pero creo que cada vez más los países empiezan a buscar las formas para asignar recursos de cara a poder conseguir información. Como veíamos cuando empezaba, yo creo que hay muchos países donde ya de alguna manera empiezan a implementarse estas encuestas desde los institutos de estadística y esperamos que se siga caminando hacia allá. La semana que viene vamos a tener un espacio exclusivamente para hablar sobre el tema de encuestas de violencia contra la mujer. Muchos de estos detalles y preguntas que nos acercaban Senia, Cristina, vamos a poder ahondar mucho más en este tema en la próxima semana. Creo que en este momento donde los recursos para las políticas de seguridad ciudadana cada vez vamos a tener que probablemente aprovechar mejor y contar con información para que las políticas públicas puedan ser focalizadas y orientadas en las priorizaciones. Creo que la gestión de información cobra muchísimo sentido y puede ser una oportunidad para este planteamiento de encuestas y de diferentes herramientas de recolección de información. Quiero agradecerle de manera muy especial a las y los panelistas que nos acompañaron el día de hoy, a todos los colegas que se conectaron, que participaron con las preguntas. Los esperamos el jueves que viene y por supuesto también agradecer a USAID por el apoyo para la implementación del proyecto Infosegura y a todos los colegas en los países trabajando en la gestión de información. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen jueves, terminen muy bien el día y la semana. Gracias. Gracias, Marcela. De nuevo, gracias a todos. Nos vemos por acá el próximo jueves, siempre a las 2 de la tarde, con el tema de encuestas de violencia, de percepción sobre violencia contra las mujeres. Gracias por estar atentos de nuestra comunicación. Recuerden que en www.infosegura.org pueden encontrar más información y la información también sobre estos webinars. Hasta el jueves próximo.